vacunación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! ¡Libertad! ¡Marchemos hacia la Puerta del Conde! Este 27 de febrero la República Dominicana arriba sus 179 años de gloriosa independencia y con ello el presidente de turno, Luis Abinader Corona, se presenta ante la nación en su tercera rendición de cuentas, la cual le ha llegado en lo que canta un gallo. ¿No cree usted? Mamacita, dentro de pronto veremos el pataleo de mucha gente por aferrarse a la teta estatal. Y es que el 2024 ya le respira en la nuca a los carguitos y Abinader aún no se destapa con la reelección. Por fin, ¿cuándo será que se abrirá esa olla? En este reporte especial veremos una radiografía del gobierno del cambio, desde la primera rendición a la fecha, los hechos cumplidos y las promesas que aún le alcanzan para este 27 de febrero del 2023. Que toda la acción de gobierno en estos poco más de 6 meses ha descansado en 5 pilares fundamentales: enfrentar la pandemia, blindar la protección social, prepararnos para el relanzamiento de nuestra economía, promover una cultura de transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos y acometer las reformas estructurales que nuestro país necesita. La llegada al poder del actual gobierno se dio en medio de masivas protestas contra la administración anterior. Sin embargo, cumplir con su ideología de cambio no ha sido tarea fácil para el PRM en materia de salud. Y es que sentarse en la silla en medio de los embates de la pandemia fue un reto que aún le pasa factura. Presentamos el Plan Nacional de Vacunación, uno de los más ambiciosos de América Latina. Este plan supuso la compra de 20 millones de dosis, de las cuales son 10 millones al laboratorio AstraZeneca, 8 millones a Pfizer y otros 2 millones a través del sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud. El total de vacunas compradas por el Estado Dominicano a diferentes farmacéuticas ascendió a unos 37.897.590 dosis, por un costo total de 455.949.160 $. El plan de vacunación no estuvo ajeno a los escándalos, que fueron desde la seguridad de las dosis, los contratos amañados, los muchos préstamos y la cuestionable transparencia en el manejo de los fondos. Cabe indicar que aunque muchas vacunas se llegaron a vencer y otras a donar, Abinader arribó a la segunda rendición de cuentas con cifras favorables en cuanto al manejo de la pandemia y el país ha llorado por todo, menos por vacunas. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 ha aplicado más de 15 millones de dosis de vacuna, 7 millones de primeras dosis, casi 6 millones en segunda y 2 millones de dosis de refuerzo, lo que representa un 79% en primera dosis de la población meta, un 67% de la segunda y en menos de 3 meses alcanzamos un 27% de la población con la tercera dosis suministrada. Esta tercera rendición de cuentas alcanza al gobierno con unas 16.229.237 dosis aplicadas, menos de la mitad de lo que se compró. Vale preguntarse, ¿dónde estuvieron las previsiones? ¿Se quedará como secreto de Estado el mamotreto de los contratos? ¿Qué pasó con la investigación de sobreprecio a la licitación de las jeringas de salud pública? ¿Qué hubo de la separación de Plutarco Arias como ministro de la cartera? Son detalles que parece ser que quien tiene las respuestas es la vice, pero la doña no habla ni con oraciones. Como gloria a su primer y segundo año de gestión, cabe resaltar el aumento que se ha destinado al sector salud, de un presupuesto de 94.836.596.948 pesos que tenía asignado el ministerio en el 2020. Para este 2023 alcanza 137.788.922.563 pesos, un desembolso para salud histórico. Y sin embargo uno se pregunta, ¿y dónde está? ¿Dónde está ese dinero? La salud era y es lo más urgente,
Pero como he señalado antes, estamos dejando atrás estos años de pandemia para mirar a un futuro más despejado, pero que aún contempla importantes desafíos económicos en el horizonte, como la consolidación de la recuperación económica y la lucha contra la inflación. Para su primera rendición de cuentas, Abinader habló de varias obras en cuanto a infraestructura en el sector salud. Cabe destacar en ese orden los hospitales Nelson Astacio en Villamella y el Hospital San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís. Reiniciamos la construcción del Hospital General Dr. Nelson Astacio en Santo Domingo Norte, que concluirá este año, y el Regional San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís, que concluirá a finales del 2022. Pasó el 2021 y en un pestañear también se fue el 2022. Estos centros no fueron entregados y pasaron a ser una repromesa de su segunda rendición de cuentas. Iniciamos o continuamos obras con un presupuesto total para el 2021 de 4.264 millones y después de años detenidas, la construcción de hospitales y alas especializadas en distintos puntos del país, como el Hospital Padre Villini en el Distrito Nacional, el Hospital Mario Tolentino Dipa en Santo Domingo Norte, los hospitales de Verón en la Altagracia, San José de las Matas en Santiago, Villahermosa en La Romana, Jarabacoa en La Vega, municipio de Dajabón, Esperanza en Valverde Mao, Teófilo Hernández en El Ceibo y la construcción de oncología pediátrica del INCAR y la primera etapa del Hospital Regional San Vicente de Paúl. Todos los mencionados que se han trabajado el pasado año y serán entregados para el servicio de la población en este año. Para este 2023 se van a destinar a construcción y reestructuración en centros hospitalarios unos 4.066 millones de pesos del presupuesto nacional. Ojalá esas obras le alcancen como hechos para su cuarta rendición, pues para esta tercera no se logró, aunque para maquillaje del discurso seguramente se van a resaltar como obras avanzadas. Como puntos a favor en estos 2 años se valoran las varias entregas de equipos a centros médicos. Alguna puntada muy mal valorada fueron los más de 2.000 millones de pesos prestados a las clínicas privadas. Lleva el mandatario un visto bueno por el apoyo a las boticas populares que siguen dando el servicio de medicamentos a precios módicos. Quedan como deudas pendientes para esta tercera rendición solucionar el problema de los medicamentos de alto costo, el de las ARS y los médicos, entre otros detalles competentes a la salud. El gobierno todavía sigue muy apegado a un SENASA que lo que deja una salud de dádiva, miserable. No se atreve a enfrentar en el régimen contributivo a las ARS. Se les observa tímido, huidizo, cuando no cómplice de las oligarquías financieras que son los que detentan este modelo estafador de ARS y de AFP. En el ámbito económico, el gobierno del cambio pareciera estar levantado con el lado del pie izquierdo. Para su primer año, la inflación subió a las nubes por la pandemia y para su segundo año, por la guerra en Ucrania. La guerra desatada en Ucrania lo condiciona todo y se suma a un escenario ya de por sí complejo. No obstante, durante estos años sí podemos destacar que hemos trabajado para mejorar y enfrentar las adversidades actuales en mejores circunstancias. En el 2020 el crecimiento económico fue desfavorable, con un Producto Interno Bruto de un menos 6,7%, lo que aguó la primera rendición en el 2021. La tasa de desempleo estaba sobre un 7%, la gente en sus casas volviéndose loca y con diciembre en la puerta. Cambiamos las cajas de Navidad, las filas y el maltrato a la población por un método más transparente y humano, para que las humildes pudieran celebrar las fiestas de Navidad de una manera más digna. Pero esas primeras Navidades no fueron tan buenas. La canasta familiar nacional andaba en los 32.936 pesos, según el Banco Central, y encima le estalló al gobierno la crisis de escasez de pollo, cuya carne se vendía a precios inimaginables. Desafortunadamente, este sector depende en gran medida de insumos importados, cuyos precios en los mercados internacionales, incluyendo los altos costos de transporte derivados del aumento del precio de petróleo, han experimentado alzas exorbitantes que se traducen en aumento de precios para el consumidor local.
Pero un reto tomado a pecho y que afortunadamente dio sus frutos para empujar la economía de cara a la segunda rendición de cuentas fue el plan de impulso al turismo, donde cabe destacar los pantalones del ministro de dicha cartera. David Collado ha hecho un trabajo excelente. Esto no se puede negar. La llegada de turistas significó más de 5.400 millones de divisas en el 2021, sumando estabilidad cambiaria ante un entorno de precios externos elevados. Actuamos con responsabilidad y decisión y los resultados llegaron. Ya recibimos más de 5.200 vuelos cada mes con 8 de cada 10 asientos llenos. Durante el 2021 comenzaron a llegar los cruceros y durante el último trimestre del año recuperamos el 61% de los cruceristas y se inauguró Taino Bay, un nuevo puerto de cruceros en la ciudad de Puerto Plata. El turismo infló la economía hasta alcanzar un crecimiento al cierre del 2021 de un 12.3%. Según los datos del Banco Central, este sector aportó un 39.5% de ese crecimiento. La tasa de empleo para su segunda rendición en el 2022 tuvo una mejora significativa. Al cierre del pasado año, el empleo formal alcanzó 2.166.578 trabajadores, incluyendo el sector público y privado, con un incremento de un 12.79% en relación al año anterior. Al comparar esta cifra de trabajadores del año 2021 con el nivel prepandemia en el año 2019, se observa que la población ocupada registra un incremento de 53.874 trabajadores netos, superior al nivel de dicho periodo. De risitas llegó Abinader a esa segunda rendición de cuentas, donde volvió a pronunciarse sobre su proyecto pupilo, Pedernales. Este proyecto que inicia en Cabo Rojo y en el que hemos puesto todo nuestro empeño y corazón, marcará un antes y un después en el desarrollo turístico de nuestra nación. Queremos dar a conocer al mundo las maravillas que ofrecen parajes tan emblemáticos como el Hoyo de Pelempito, la Laguna de Oviedo, la Isla Beata y la exuberante Bahía de las Águilas, entre otros. Aunque en mayo del 2022 se dieron picazos para inicios de los trabajos en Pedernales, pareciera que la primera fase del ambicioso proyecto le alcanzará al presidente en la cuarta rendición. Lo que sí irá para este discurso es que la economía creció en un 4.9% y nuevamente fue el sector turismo quien puso la pámpara aportando a este avance un 24%. Collado sí que es un ministro ejemplo. Hablar poco y hacer mucho, y muestra es cómo ha cambiado la Duarte. Pero en el sector turismo, Abinader arriba esta próxima rendición de cuentas pendientes, como lo es la remoción de la zona colonial, anunciada en su primera rendición y cacareada en su segunda. Para esta tercera, en el discurso solo brillará el Picasso que dio para el inicio de los trabajos en octubre del 2022. ¿Y será solamente ese Picasso? Porque hay muchísimos por ahí. Les anuncio que el gobierno va a aumentar la ayuda social directa, desplegar programas especiales de venta de comida, subsidios focalizados que ayuden a todos los dominicanos, pero sobre todo a los que menos tienen, que son los que más necesitan. Además de los programas Fase y Quédate en Casa que se mantuvieron vigentes hasta marzo del 2021, sobresale el aumento de 850 pesos a 1.650 pesos el fondo de la tarjeta Supérate, que actualmente impacta más de 1 millón de familias. Aunque hubo un escándalo con este programa y personas apresadas, nunca se especificó de dónde vino exactamente la mafia y a cuánto ascendió el monto. Unos dicen 100 millones, otros 200 millones que fueron desviados. Al final, nadie sabe nada. Solo 2 o 3 gatitos presos. Ajustaremos de manera inmediata el subsidio Bonogás, llevándolo de 228 pesos a 470 pesos a todos los beneficiados. Y vamos a añadir 400,000 más. Ese ajuste que se hiciera efectivo a partir de la segunda rendición de cuentas llevó la ayuda del Bonogás de 228 pesos a 470 pesos. Pero el gran dilema del gobierno del cambio es hacer que sus ayudas se sientan en los dominicanos,
cosa que no se ha podido lograr, y es que los aportes no se perciben debido al costo de la canasta familiar, que a enero del 2023 se sitúa en los 43.484 pesos, según las cifras del Banco Central. Como un resorte para paliar este impacto, cabe valorar la gestión de INESPRE, que se ha dejado sentir como nunca antes. He dispuesto un amplio programa de ventas de productos de primera necesidad a bajos precios a través del INESPRE. Esa institución, que prácticamente al llegar al poder no tenía operaciones, tiene hoy 51 mercados de productores semanales en cada provincia del país y seguiremos aumentándolo hasta llegar a los principales municipios. Además, hemos autorizado los recursos para duplicar de manera inmediata los 50 bodegas móviles que operan actualmente en todo el territorio nacional. Desde el Gabinete de Políticas Sociales se han ejecutado innumerables programas de ayuda, que incluyen los bonos de Navidad, medicamentos a centros de asistencia, cambio de pisos de tierra por cemento, llevar la alegría de la Navidad a los pueblos mediante las fiestas populares, y cabe destacar un programa cumbre anunciado en la primera rendición de cuentas del presidente. Este programa, Oportunidad 1424, que está llevando el Gabinete Social, pretende promover las herramientas para que todos los jóvenes de nuestro país, que en este momento ni trabajan ni estudian, tengan más oportunidades y un mejor futuro para su desarrollo de forma integral. Y efectivamente, ha sido una buena puntada con unos 100 centros funcionando a nivel nacional. El programa ha graduado miles de jóvenes que pasan a insertarse al mercado laboral, a ejercer un oficio digno que cambiará sus vidas y las de sus familias. Durante nuestro mandato, ningún niño o niña, ningún joven, ningún adolescente tendrá menos opciones de futuro a causa de su nivel económico de sus padres. Este gobierno garantiza y garantizará siempre la igualdad de oportunidades. En el ámbito educativo, el gobierno del cambio se lleva la luz de haber concluido con sus pros y sus contras, un año escolar en medio de la pandemia. Sin embargo, el sector educación tampoco ha estado ajeno a los escándalos. Han ido desde licitaciones cuestionadas como la adquisición de equipos electrónicos por más de 10.200 millones de pesos, los problemas entre ADP, profesores y ministerio. Todo esto se dio de mano del antiguo ministro Roberto Fulcar. Cabe señalar que el nuevo incumbente Ángel Hernández, el tirano, aún no tiene luces que exhibir, más que sus aires de prepotencia y mucho bla bla bla. En materia de educación, el gobierno para su primera rendición arrastró los baches de Franklin García, ministro del MESIF, quien favorecía a los hijos de funcionarios y allegados con el programa de becas. Esto llevó a Abinader a tomar medidas que fueron declaradas en la segunda rendición. Hemos cambiado el sistema de acceso. Ahora es un comité evaluador el que les asigna con los principios de mérito y capacidad, desterrando así la arbitrariedad y el amiguismo. Sabemos que no hay revolución posible sin contar con nuestro capital humano, y eso es educación, educación y educación. En buenas políticas de educación cabe enfatizar el apoyo del gobierno al ITLA, que en estos 2 años se ha sumado a una revolución de verdadero cambio hacia la juventud, que sueña con hacer de la tecnología su proyecto de vida. El Instituto de las Américas no solo ha mejorado sus instalaciones en la sede y sus planes de estudios, sino que ha llegado a ciudades como San Pedro, Bonao, entre otros. Impulsando este tipo de educación, generamos más empleos localmente y a la vez conectamos con oportunidades en el exterior, aprovechando que desde sus casas nuestros jóvenes puedan trabajar para empresas extranjeras. Sobre el transporte, es bien sabido el caos que impera en la ciudad de Santo Domingo, donde según la DGI se concentra más del 50% de los 5.4 millones que componen el parque vehicular dominicano. Desde su primera rendición en el 2021 fue iniciativa del gobierno encontrar una solución. Se ha iniciado el cambio de un modelo obsoleto de movilidad individual en carros de concho a un modelo colectivo de autobuses modernos, de alta capacidad y calidad, con sistemas de pago integrado y accesibilidad a las personas con discapacidad.
Pero el plan de movilidad, que consistió en poner en marcha los corredores en distintas avenidas, se vio empañado. Y es que los transportistas y sindicalistas son los mismos que manejan el negocio. Los choferes estaban inconformes, el precio de los pasajes no es más económico y en su momento hubo hasta la intención de sacar la onza de rutas donde viajan los más pobres. Y eso. Las promesas en esa primera rendición de cuentas fue el teleférico de los Alcarrizos y la ampliación del metro, el eje masivo que conectaría desde la avenida Luperón a Boca Chica y una muy necesitada, parqueos. Se construirán y empezarán en las próximas semanas estacionamientos públicos próximos a la red de transporte masivo para descongestionar nuestras saturadas vías. También aquí le daremos apertura a la inversión privada. En Santiago de los Caballeros construiremos el primer eje de transporte público que atravesará el centro urbano, conectando dos grandes terminales para que el transporte interurbano no acceda a los centros de tránsito vehicular. Para su segunda rendición, el discurso de la movilidad fue reiterativo y lo único que se puso en ejecución fueron algunos corredores y la apertura del parqueo de la Tarazana en la zona colonial. En esa rendición, el presidente hizo una promesa que no pudo cumplir en el 2022. De los dos proyectos de teleférico en construcción, el de los Alcarrizos terminará a finales de este año y el de Santiago a finales del próximo año 2023. La línea 1 del metro está en proceso de construcción y expansión para duplicar su capacidad de transporte de pasajeros y estará lista para mediados del próximo año. Y hace unas semanas dimos el primer Picasso para iniciar la construcción de la unión del kilómetro 9 del metro con los Alcarrizos. Y esta va a llegar a la estación del teleférico que transformará el transporte colectivo del oeste de Santo Domingo. Aunque se trabaja en estos proyectos, puede que sean obras a lucir en la cuarta rendición y quizás. Relacionado a la movilidad, vale resaltar la eliminación del contrato del peaje sombra, hecho prometido en la primera rendición y cumplido en la segunda, y también la puesta en marcha del plan de movilidad escolar, un plan piloto solo disperso en uno que otros puntos. Necesitamos transformaciones que nos conviertan en un pueblo de leyes y no una comunidad sometida a la cambiante voluntad de sus gobernantes. Por eso, uno de los primeros decretos que firmé fue para designar un ministerio público políticamente independiente. Sin duda que la puesta en ejecución de un ministerio público aparentemente independiente fue su jugada maestra desde que ascendió al poder. Sin embargo, pese a las muchas operaciones y cantaletas, a casi 3 años la justicia independiente no ha podido lograr ninguna condena a los denunciados corruptos. Ya nadie se atreve a revertir el modelo de un ministerio público independiente. Esta es una conquista colectiva. No hay ya la república de la impunidad. No hay ya un país para corruptos. A la fecha, el único caso en el que pinta que se va a lograr una condena es el de la operación 13 de la lotería. Los demás siguen siendo una deuda social del Ministerio Público, que a mucho orgullo decía tener expedientes muy pero muy bien blindados. En el ámbito jurídico, Abinader arriba a la tercera rendición de cuentas, con la promesa de un ajuste a la ley de hidrocarburos, al proyecto de referéndum y con una papa caliente, la ley de protección de trata a inmigrantes, que el mandatario tuvo que retirar del Congreso por unos 45 días ante la repulsa social. Y también está un nuevo invento del consultor jurídico, Antoliano Peralta. Habla de un Ministerio de Justicia. Como a cualquier gobierno de turno, el tema con el vecino país es neurálgico. Un último y lamentable incidente registrado con un nacional haitiano fue el asesinato de 3 personas en Estero Hondo, que sacudió y estremeció a toda la sociedad. En su primera rendición, Abinader prometió la construcción de un muro fronterizo, que en su segunda rendición ya había avanzado unos 8 kilómetros. Garantizar la seguridad de nuestro país es fundamental para este gobierno. Y es por ello por lo que hemos dispuesto todas las medidas para salvaguardar nuestras fronteras, la soberanía nacional y sobre todo garantizar la paz. Aunque al comparar el muro entre República Dominicana y Haití con otras fronteras como Turquía y Grecia, México y Estados Unidos o Guatemala, es imposible no juzgar su aparente debilidad.
Cabe indicar que el muro también tuvo sus escándalos al hacerse público que su seguridad tecnológica estaría a cargo de una empresa de haitianos. Como promesas incumplidas con el tema Haití, quedaron las hechas con la primera rendición de cuentas. Estamos decididos a mantener unas relaciones de mutuo beneficio con Haití, con quien hace poco más de un mes firmamos un acuerdo sin precedentes que contempla apoyar la cedulación con documentos de su país de los ciudadanos que se encuentran en nuestro territorio, la venta de energía y la instalación con colaboración internacional con su gobierno de hospitales de maternidad en el lado haitiano de la frontera, que puedan dar servicios a sus mujeres en condiciones dignas y evitando la saturación de los servicios de salud dominicanos. El primero de estos hospitales se ubicará en Juana Méndez, Haití, en la frontera norte, donde ya tenemos el terreno localizado y la aprobación en principio del gobierno haitiano. Será una estructura ágil que podrá estar lista en varios meses, de tal manera que podemos entonces también planificar para los hospitales del lado haitiano en la frontera sur. Palabras fueron y palabras serán. Les puedo anunciar que ya contamos con un total de 114 obras terminadas con una inversión ejecutada de más de 12.000 millones de pesos. Entre estas obras terminadas podemos destacar la construcción de la carretera Montecristi, Cruce de Copey, Dajabón, terminación de la carretera Gregorio Luperón, la turística de Santiago a Puerto Plata, la construcción del puente sobre el Arroyo Grande en la carretera Polo Cabral, la rehabilitación de juntas del puente Profesor Juan Bosch, la reconstrucción de la carretera Montecristi, Dajabón, Santiago de la Cruz, Loma de Cabrera, la construcción de la carretera Controva, San Francisco de Macorís, la carretera Villarribas, Arenoso, el puente de las Yayas de Asua, la reparación de los puntos críticos de la carretera Piedra Blanca, Maimón, Loma Mala, retornos operacionales de La Penda y el cruce peatonal motorizado Soto en La Vega, puente Los Caños, Maimón en Puerto Plata, reconstrucción de la carretera Palo Verde, la 70, reconstrucción de la carretera Guayubín, Pocito, Santa Cruz, Copey de la provincia de Montecristi, reconstrucción de la carretera Jobo Dulce, Higüey, provincia de la Altagracia, rehabilitación de 232 kilómetros de caminos vecinales para un monto de 750 millones de pesos. Para su segunda rendición, Abinader estableció que habían unas 485 obras en ejecución, muchas de las cuales le alcanzan a este 27 de febrero como avances, Picassos, tal vez. Tal es el caso de la presa de Montegrande, la ampliación del kilómetro 9. En licitación está la circunvalación de Navarrete, la de Baní, sigue siendo promesa, al igual que la carretera del Ámbar y el Silicon Beach en Puerto Plata. Cabe señalar que ya se cumplió con la circunvalación de Asua, recientemente inaugurada, con el elevado de Andrés Boca Chica, entre otras, donde se destacan los planes de vivienda mediante programas como Mi Familia Feliz. Cuando llegamos al gobierno encontramos 69 obras en ejecución y una enorme cantidad de obstáculos jurídicos y administrativos para llevarlas a cabo. Esa es la realidad y hay que decirlo. Había mucha propaganda, pero pocos hechos. Pero nosotros no hemos caído en el síndrome de Adán, que lleva a querer empezarlo todo desde cero. Durante este tiempo, además de comenzar nuevos proyectos, también le hemos dado continuidad a muchas obras que estaban paralizadas para concluirlas y beneficiar a los dominicanos. Como colofón queda en el aire qué ha pasado con el pacto y el gabinete del agua, los avances de reforma policial y qué se va a hacer con el 911. En estos 2 años el gobierno ha tenido de todo, desde ministros separados de sus cargos, otros han renunciado y uno de ellos fue asesinado. La mata se ha movido en varias ocasiones, pero lento. Todo indica que no lo suficiente como para que Abinader logre su sueño de darle al país un verdadero cambio. Este cambio no va ni por, ponga usted el número,